Bien, ya estamos de regreso, fin de semana como siempre, de encuestas, entre ellas la encuesta, digo, Criteria, que sitúa a Janet Jara liderando la primera vuelta con 30 puntos, un punto más que el sondeo previo, luego José Antonio Cast con 24 puntos, menos uno en relación al anterior, y Evelyn Matei con 14 puntos, menos dos. Obviamente que esto cambia en segunda vuelta, de todo esto y más conversamos a esta hora con el analista político, director de Criteria, Cristian Valdivieso. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal. Cristian, se va acercando la fecha, bueno, todavía quedan algunas semanas, ¿no? ¿Cómo estás viendo la reconfiguración? ¿Hay una reconfiguración o seguimos manteniéndonos más o menos igual? A ver, yo creo que seguimos manteniéndonos más o menos igual, pero con pequeños temblorcitos en el escenario. ¿Ah? Es decir, no hay un movimiento telúrico violento en términos de que muestre un gran cambio, pero sí pequeños temblorcitos que están digámoslo de la siguiente manera, impredecible lo que pueda pasar en primera vuelta, particularmente con la oposición. Yo tengo la impresión de que en el mundo del oficialismo, la candidata Janet Jara, por lo menos de cara a la primera vuelta, está bastante sólida. ¿Ya? No me imagino un escenario donde ella no pase a segunda vuelta, por ahora al menos. ¿Ah? Y eso es un buen rato. Pero en la oposición ha habido ciertos movimientos, algunos lentos, si se quiere, eh, Ujú. y que si uno mira la tendencia larga, José Antonio Caz en un mes en la encuesta por lo menos Criteria, ha perdido 6 puntos. El punto es que esos 6 puntos no los capitaliza todavía alguien en particular, o una sola persona, sino que se va desgranando ese choclo en distintos candidatos, y eso hace que todavía él esté en una primera posición. Ya, esa pérdida de 6 puntos, ¿a qué le atribuyes tú, Cristian, de Cast? Bueno, a ver, hay un tema que es el desgaste natural en un escenario como el que estamos viviendo, donde la confianza en la política y en los políticos no está dada ni es por defecto, porque no es una adscripción ideológica, es una adscripción bastante vinculada a la persona y a cómo se va desempeñando. No nos olvidemos que Belín Matei llegó a tener 30 puntos en algún minuto en preguntas espontáneas y de alguna manera empezó a descender en las encuestas también por una suerte de cansancio. Se van desgastando las candidaturas y mientras más arriba estás y con tanta competencia como tiene José Antonio Cast, tanta alternativa, hay un nivel de oferta importante en el mundo de la oposición. Pues entonces la oferta está vinculada con una demanda que empieza, que se mueve también. Bueno, genera un cierto cansancio. Y también creo que se le dio poca importancia al error no forzado que tuvo José Antonio Caz vinculado al tema del chavo préstamo. En su minuto algunos lo vimos, lo miramos como un error, de esos errores que nadie te invita a hacerlo, ni nadie te invita a caer en ellos, sino que tú vienes y de repente te sientes tan empoderado que dices, bueno, además le voy a agregar este otro condimento. Y salió con esto de Chavo Préstamo que generó una duda, que es una duda que está de alguna manera inoculada en la opinión pública en torno a que José Antonio Caz podría querer quitar algo que la gente sentía que era un beneficio conquistado de alguna manera. Y eso se articula por el imaginario del mismo José Antonio Caz que años anteriores, ¿verdad? En otros procesos eleccionarios, dejó entrever que podría quitar, no sé, el aborto en 3 causales, por ejemplo. Podría proponer un proyecto de ley para que eso no pudiera seguir siendo viable. O que dejó abierta la posibilidad que constitucionalmente, ¿verdad?, no pudiera haber aborto libre o aborto en semanas de gestación. Entonces, todo eso articula la idea de que se puede perder algo, de que hay algo en riesgo y que todo lo que se ve como tan positivo, que tenía que ver con hagámonos lesos con la agenda valórica y centrémonos en la agenda que quiere poner José Antonio Caz, que tiene que ver que tiene que ver con la agenda esta de emergencia, seguridad, economía, migración. eh, Suene muy bonito, pero que a lo mejor puede traer una sorpresa que no es muy agradable. Y eso genera o inocula una duda que hace que empiece de alguna manera a trastabillar algo la candidatura de José Antonio Castro. Ya, es que te lo pregunto porque siempre se señala, ¿no es cierto?, que CAS se está moviendo siempre en estos terrenos donde tiene todo controlado hasta que deja de tenerlo. ¿Hasta qué punto dirías tú que el Chavo Préstamo efectivamente puede ser un error que le está costando, porque de eso estamos hablando, que le está costando en materia de encuestas, porque al renglón seguido dijo, amo la PGU. No sé si Claro. sirvió de algo. Claro, pero te muestra una. A ver, no es
el factor que te explique los 6 puntos en este tiempo. Es uno más que se va sumando al cansancio, a la campaña y a la oferta de los otros candidaturas, ¿verdad? Pero de alguna manera te deja entrever que no todo es tan, digamos, es tan prístino en términos de que un gobierno de José Antonio Kast eventualmente solo se enfocaría en lo que son las urgencias y en nada se metería en los temas, digamos, valóricos. No nos olvidemos que además él ha tenido que salir a responder muchas veces y a dar cuenta de, de estas ideas que plantea o que ha planteado. Cuando él dice, no me pregunte por los temas valóricos porque ustedes ya saben lo que piensan, también de alguna manera está, no diciéndolo, pero dejándolo ahí a la libre interpretación, que sabemos lo que piensa en materia valórica, ¿te fijas? Entonces, no solo no toca el tema para evadirlo, pero también de alguna manera lo deja instalado y frente a la pregunta una, dos y tres veces, bueno, se genera una duda en la población. Eso está ahí y de alguna manera se soslaya por la expectativa de que efectivamente el posicionamiento del candidato José Antonio Kast sea lo que él dice que es y no lo que mucha gente supone que podría llegar a ser. Hay un caso equivalente de Mirna, y que tiene que ver con una suerte de cinismo en la opinión pública en términos de que cuando necesita algo y cree que alguien se lo puede entregar, bueno, es muy del ser humano, soslayamos aquellas cosas que en algún otro minuto nos han hecho ruido. Por ejemplo, no nos olvidemos de la segunda candidatura del presidente Piñera. El presidente Piñera en su primer mandato salió con una baja aprobación, la más baja aprobación que había tenido los presidentes desde los 90 en adelante. La gente tenía una mala opinión de él en muchos casos, tenía muchas críticas a sus conflictos de interés, pero claro, para su segunda candidatura el 2017 se instala la crisis económica. Llegábamos 4 o 5 años ya sin crecimiento y él habla de vienen los tiempos mejores. Y la gente, claro, recordó el crecimiento que había habido durante su primer mandato y de alguna manera hizo caso omiso a las críticas que en muchos casos tenía por los conflictos de interés y otras cosas que habían vivido en su primer mandato y votó por el presidente Piñera. Entonces, tiene que ver con ciertas contradicciones aparentes de la opinión pública, pero que al final del día, en algún minuto, empiezan a colisionar entre lo que a mí me gustaría y lo que creo que puede pasar. Ya, y en esa a mí me gustaría, y yo creo lo que, o sea, digamos, una cosa es lo que me gustaría y es lo que pueda pasar. ¿Tú la ves una candidatura todavía sólida? Porque Kast se está comportando, y está bien, porque es parte del juego electoral, se está comportando como el próximo presidente de Chile, o sea, está dando entrevistas, sale al extranjero, se reúne en Italia, ¿no es cierto?, con la primera ministra, bueno, etcétera. Te pregunto, ¿es una candidatura sólida o ahí tú ves algunas grietas, O aparte sea, de las que a estamos ver, comentando? claro, a ver, puede ser que las candidaturas son sólidas hasta que dejan de serlo, pues. O sea, no hay nada que sea absolutamente sólido en un mundo líquido, pues, Mirna. Es decir, la candidatura de cuántos analistas no te habrán dicho en este mismo programa que Matei era imposible que cayera porque nadie había visto a alguien tan bien posicionado durante tanto tiempo en las encuestas. Yo creo que en esto hay que ser sumamente cuidadoso porque es fácil sacar un titular diciendo esto va a pasar y esto está clavada la rueda de la fortuna. Yo creo que no hay nada sólido. Yo hoy día, si tú me preguntas, en un mundo líquido, si tú me preguntas hoy, creo que, o dicho de otra manera, no veo a Jara no pasando a segunda vuelta, ¿ya? Y creo que José Antonio Kast, dentro de las candidaturas de oposición, es la que está mejor aspectada, pero, como te comento yo, con un escenario de debilidad que es menos débil en términos relativos porque hay tanta otra oferta. Y eso, y los puntos que él ha perdido se han ido dividiendo entre la otra oferta. Si los puntos que él perdiera se hubieran ido, o se estuvieran yendo, por ejemplo, solo a Evelyn Matei, su candidatura estaría en franco riesgo hoy día la candidatura de José Antonio Kast. Dicho eso, tú tienes razón, se está comportando ya como el futuro o como la persona que va a pasar a segunda vuelta, pero lo que están mostrando las encuestas es que probablemente va a tener que repensar algo de su estrategia. Por ejemplo, la idea de evitar o la idea de ir a los mínimos eh, debates o los mínimos paneles de discusión para no exponerse. Bueno, si es que él está en una posición más débil, va a tener que replanteárselo y eventualmente ir porque va a tener que salir a jugar nuevamente a la cancha, ¿verdad? Para desafiar a los otros. Claro, hay un tema. Y la candidatura de Matei con todo este ayornamiento, ¿no?, que se ha hecho de ella, mostrarla como la mujer que está de entre dos polos, la que tiende puentes, en fin, ¿le está ayudando, no le está ayudando? ¿Se ha notado? ¿Qué crees tú? A ver, yo creo que lo primero es que Matei dejó de caer en algún minuto y por lo tanto detuvo una sangría que se veía una sangría que se veía muy fuerte, ¿verdad? Un desangre que se veía intenso y eso dejó de caer y ha tenido subidas y bajadas
en las distintas encuestas, pero con una base que ya es menos débil de lo que fue hace, no sé, un mes atrás. Dicho eso, el nuevo escenario para ella puede ser un escenario donde eventualmente la propuesta que ella está haciendo, que suena, entre comillas, sensata para un país que efectivamente ve y critica la polarización, pero no sabe cómo salir de ella, pudiera ser terminar abrochando una suerte de expectativa de gente que se diga, mira, en realidad entre los dos polos, decantémonos por lo que puede parecer como la propuesta más intermedia, más sensata o como queramos llamarla, y ella podría estar ahí para recoger eso. Desde esa perspectiva, en mi opinión, si la candidatura de José Antonio Kast se sigue desgastando, que más probabilidades tendría de poder hacerse de ese posicionamiento, de ese espacio, es Evelyn Matei hoy día más que Johannes Kaiser o que Franco Parisi. Ya, porque 6 puntos no es menor. ¿Por qué te lo digo? Porque claro, uno dice subió uno, bajó dos, bueno, margen de error, pero ya 6 puntos desde el punto de vista estadístico es un tema, o Sin sea, duda, no, sin ¿sí o duda. no? No sé si Sí, esos 6 puntos, perdona, Cristian, ¿lo has visto en otras mediciones? ¿Esa sí, bajada? sí, sí, han bajado en otras encuestas también, ¿Ya? se ven varias encuestas. El punto es a dónde se van esos seis Claro. puntos, 5 puntos o lo que sea, pero es evidente que ha tenido un deterioro. Si esos mismos 6 puntos, Mirna, se hubieran ido todos a Evelyn Matei ya estaría o empatada o arriba de José Antonio Kast. Fíjate, entonces, una de las definiciones centrales que tiene que tener la candidatura de Evelyn Matei es volver a entender o aceptar más bien que esto es o Kast o nosotros, o Kast o Matei, ¿te fijas? Porque cada punto que le quita a José Antonio Kast o que ella le quite a él, son 2 puntos que le rinde, porque no solo baja a él, sino que sube ella, y eso hace que la candidatura se ponga más competitiva. Es decir, si alguna vez, incluso ya con Janet Jara instalada en la papeleta, se seguía pensando en la probabilidad de una segunda vuelta de derecha, creo que esa tesis, que siempre fue algo peregrina, esta vez es absolutamente, o parece absolutamente inviable, y por lo tanto, la definición de Matei es o Kast o nosotros, y no tiene otra Claro, opción, ¿te fijas? te Porque fijas, de lo claro. contrario, en una discusión respecto de que Kast se siga desgranando de a poquito, pero no con un embalse claro, que pudiera ser Matei, esos desgranes van cayendo en distintas candidaturas y no logran articular una que le compita de manera firme a él. Claro, porque en su comando, tú sabes que esto ha pasado por varias miradas, ¿no? Posiciones, distintas lecturas que se han hecho, que es lo que le ha costado bajar, justamente lo que le ha significado, quiero decir, bajar en las encuestas, ¿no? Ujú. La falta de un relato coherente y sostenido en el tiempo. Pero te lo planteo porque mucho se habla de que hay que reforzar esta idea de que Kast no es el adversario, que el adversario es la izquierda. ¿Es un error? Eh, Sí, y no. Es decir, el adversario tiene que ser el gobierno porque ella se tiene que plantear como una alternativa de cambio, ¿verdad? De alternancia. Pero su adversario directo hoy día es José Antonio Kast. En la segunda vuelta va a ser Janet Jara o el oficialismo o el gobierno. Pero hoy día, cuando tú tienes que decidir, eh, decidir cuál es tu objetivo a alcanzar, es evidente que el objetivo de la candidatura de Matei no es alcanzar a Jara, sino que es sobrepasar a José Antonio Kast. Porque, insisto, es José Antonio Kast u otra persona de oposición la que va a pasar a la segunda vuelta. Es muy improbable que puedan desbancar de la posición en que está a Janet Jara, y por lo tanto la discusión con Janet Jara es una discusión de segunda vuelta, no de primera. Es Entonces, lo que interesante ese estamos viendo hoy punto. día Ya. en la oposición, y particularmente en la derecha, es que la primera vuelta es la verdadera primaria que nunca tuvieron. Esa es la verdad de la milanesa. Entonces, llevémoslo al escenario de primaria, Mirna. ¿Qué es lo que hubiera pasado en Ya. el escenario de primaria? ¿Cuál era el rival a derrotar? Para José Antonio Kast, Matei, y para Matei, Kast. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. De hecho, así lo planteó Cast, o sea, su comando siempre entendió que esta iba a ser la verdadera primaria. Eh, Obviamente, y por eso que Kast hoy día, que está arriba en las encuestas, está mejor posicionado, a diferencia de lo que pasaba hace 2 meses atrás, él busca llamar a acuerdos, busca una negociación, busca hacer que las relaciones sean fluidas con Chile Vamos. Pero si él estuviera abajo, estaría desafiando. Y es lo que tiene que hacer probablemente Chile Vamos y la candidata Matei, desafiarlo a él. Confrontarse con él, enfrentarse con él, ir a disputarle el espacio electoral directamente a él con su propuesta, evidentemente. No necesariamente esto tiene que ser a combo, a garabato o en conflicto, pero tiene que tener una propuesta que suene más atractiva que la que tiene él, y por lo tanto tiene que con su propuesta desafiar las propuestas de José Antonio Kast. Es decir, estas son mucho mejores porque las tuyas tienen todos estos problemas.
Claro. ¿Y Parisi no es una amenaza entonces, dirías tú, para Matei? Yo creo que Parisi es una amenaza para Matei, al igual que Johannes Kaiser, en la medida que le impiden a ella capitalizar las bajas, el 100%, por decirlo de alguna manera, de las bajas que tiene José Antonio Kast. Es decir, la sobreoferta que hay hoy día con 8 candidatos y tantos en la oposición, hacen que para ella sea un problema, porque si yo me enojo con José Antonio Kast, por decírtelo metafóricamente, o más bien concretamente, si yo soy votante de él y me enojo con José Antonio Casi y digo, ya, no quiero votar más por él porque me desilusionó, tengo mucha oferta por donde decantarme, ¿te fijas? Entonces, ese es un problema para Evelyn Matei. Pero al mismo tiempo, Parisi es un problema para Matei en la medida que él le disputa votos entre los indecisos, entre los no identificados políticamente, entre la gente de pronto que se define como de centro, que un día vota izquierda, otro día vota derecha. Ahí hay un tema que desafía a Matei. Pero te insisto, yo creo que el problema ¿Mm? central de Evelyn Matei es poder quitarle votos a José Antonio Kast, porque cada voto o cada punto, digamos, en las encuestas que le quita, para ella suma doble, porque es uno para ella más y uno menos para él, y por lo tanto lo acerca. Claro, y Jara, porque hemos visto ahora una candidata que ha dado ciertos pasos, ciertas, como decir, a ver, ciertos gestos para su propio sector, digamos, la coalición, esto de que Cuba no es una democracia, se enfrenta a su propio partido diciendo que ha habido falta de fraternidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo la está viendo? ¿Qué pasó? Parece que nos ¿Sí? congelamos, ¿no? ¿No? ¿Yo estoy bien? ¿Te repito Deja- la pregunta? Sí, por favor, déjame ver. Mm. Ya, ahí ¿Ya? sí. Ahí sí, Dale, ya. dale. No, te Sí. decía, vemos a una Janet Jara que hace gestos a su coalición, señalando, por ejemplo, en Cuba no hay una democracia, no hay una democracia, ya. La pregunta es, ¿cómo estás viendo a Janet Jara de nuevo, ¿no? Siendo ella la que está encabezando por lo menos la primera vuelta en todas las encuestas en general, aparece así. Sí, a ver, Janet Jara se ve como una candidata muy sólida en primera vuelta. Se ve como una candidata muy sólida en la primera vuelta en términos de que tiene. ¿Aló? Ahí te Sí, escucho, ¿ah? Te perdona, estoy ya. escuchando. Se ve como una candidata muy sólida en términos de que tiene prácticamente asegurado su paso a la segunda vuelta. Y ella, el problema que tiene desde mi punto de vista es que no está pudiendo aprovechar, ¿verdad? El envión que significa estar ya en la segunda vuelta y estar haciendo, o sea, y estar haciendo una campaña de segunda vuelta. Está todavía teniendo que pelear para ordenar su propia coalición, ordenar su comando y ordenar de alguna manera su relato, ¿verdad? Cuando ella podría estar hoy día claramente ya pensando en cómo va a enfrentar la segunda vuelta. ¿Te fijas? Y en ese sentido, creo que todo lo que se genera en términos de discusión, de controversia, de que dimes y diretes, de que el comando es fraterno, que no es fraterno, de que el relato tiene que ver contra las élites o el relato tiene que ver con poner una esperanza hacia el centro, todo eso va haciendo que ella siga muy sólida pasando segunda vuelta, pero también muy petrificada de cara a lo que podría ser su Claro. performance en segunda vuelta. Es decir, si el 30% que está teniendo ella hoy día es el piso de ella, es un muy buen escenario, pero el problema es que si el 30% es el techo, es un escenario que le permite pasar a segunda vuelta, pero hace que sus propias huestes desconfíen de la performance que vaya a tener en la segunda vuelta y teman que tenga una derrota muy aplastante en esa segunda vuelta. Entonces, desde mi punto de vista, Enet Jara es una candidata que está en segunda vuelta y que los problemas internos que tiene su comando y entre la coalición que no se definen hacia dónde ir, cómo ir y siguen en las peleas internas y que si es del Partido Comunista, si hay democracia en Cuba, si no hay democracia en Cuba, le afectan la posibilidad de estar o de hacer del 30% un piso y no necesariamente un techo. ¿Y ese techo de qué depende que se rompa y que efectivamente pueda seguir subiendo? Bueno, el techo depende de que se rompa, creo yo, entre otras cosas, que ella aparezca como una candidata que es capaz efectivamente de salirse del contorno, si se quiere, de la izquierda y traspasar a una candidata mucho más ciudadana, mucho más orientada al conjunto del país y a las preocupaciones del conjunto del país, y por lo tanto todo aquello que la remite, la devuelve al Partido Comunista es un problema. Te diría que es un problema ¿Ya? porque el Partido Comunista tiene reparos en el conjunto de la sociedad, pero antes que por el Partido Comunista es un problema porque la
horquilla en la lógica de los partidos políticos y la saca de una lógica mucho más ciudadana. Es decir, el Partido Comunista es un problema, pero también podría ser un problema cualquier otro partido, eventualmente. Agrégale a lo mejor un poco más de problema al Partido Comunista, pero lo central es que cuando una candidata aparece horquillada por los partidos políticos, eso es lo que le impide el crecimiento y sobre todo transformar su candidatura en una candidatura ciudadana y no una candidatura de los partidos y particularmente de un solo partido. Ya, vámonos a un tema que se nos va acabando el tiempo, solo para preguntarte, ¿cómo has visto al presidente Gabriel Boric? Veíamos este fin de semana distintas posiciones, ¿no? Unos que aplaudían, como Carlos Peña, lo que había sido su participación en la Asamblea, la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, eso por un lado con respecto a su crítica implícita a Donald Trump, otros saludaban, ¿no es cierto?, el que haya proclamado efectivamente a Michelle Bachelet, y otros diciendo, no, que se dio el gustito, que cómo es posible, que no voluntades, en fin. ¿Cómo lo has visto? Yo creo que todo lo que tú describes es parte de lo que uno ha visto del presidente. O sea, no creo que sean puros aplausos ni tampoco puras críticas. Yo creo que esto es política y la política tú tienes buenos desempeños, tienes buenas inspiraciones, tienes buenos objetivos y tienes legítimas aspiraciones, pero también tienes que hacer eso hacer que eso concuerde con tus objetivos políticos de mediano y largo plazo. Y creo que el presidente instala a Michelle Bachelet porque legítimamente quiere que ella sea la secretaria general de las Naciones Unidas, porque cree que es un activo del país y porque cree que puede ser muy positivo para el país, pero al mismo tiempo instala y apura la entrada de Michelle Bachelet porque creo que eso le puede ser, porque creo que él piensa que eso le puede servir a la campaña de Janet Jara también. Es decir, si tú me preguntaste hace unos minutos cómo ella ensancha su 30%, bueno, meter una cuña en la oposición donde tengan que decir estoy a favor, estoy en contra de Michelle Bachelet le permite, ¿verdad?, a Janet Jara ya salirse del 30% porque te aseguro que hay más de un 30% de la ciudadanía que ve con buenos ojos que Michelle Bachelet sea secretaria general de las Naciones Unidas. ¿Y cómo se chorrea eso hacia Jara, dirías tú? Bueno, imagínate lo siguiente, la oposición va a tener que tomar posición y va a decir, Ujú. no, estoy en contra, porque probablemente el electorado duro de derecha, en esta primaria de la derecha, que es la primera vuelta, está en contra de lo de Michelle Bachelet. Y Janet Jara va a ser la única que va, o que podría decir, o salir a defender la candidatura de Michelle Bachelet y defender el abrazo partido y hablar de lo importante que es para el país, ¿verdad?, para nuestros colores patrios, exaltar un sentido nacionalista incluso asociado a esta candidatura. Eso probablemente concuerda con más o hace sentido a más de un 30% de la población, que es la que hoy día está inclinándose por Janet Jara y le permite ampliar su radio de acción o su ancho de banda. Ya, pues te quiero dar las gracias, Cristian Valdivieso, analista político, director de Criteria, por haber estado con nosotros esta mañana. Ya, Mina, que estés muy bien. Gracias a ti. Gracias, que estés muy Ya, bien. chao, chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales ha dedicado 42 años a formar líderes en el país. Cuenta con académicos, estudiantes y egresados que influyen en el sector público y privado con su experiencia UDP. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube @El Mostrador Podcast con B corta, donde puedes acceder a todo el material multimedia del Mostrador. No te olvides entonces @El Mostrador Podcast. Me despido, los dejo con Fran Castillo. Empieza por acá junto a Cristian Leporati y Marco Moreno. Nos reencontramos mañana. Que tengan un muy buen comienzo de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.